del Código Penal, que todavía se proyecta que sea uno de los grandes desafíos para el próximo año. Aquí el Congreso Nacional se pasó todas las legislaturas de este año hablando del tema del Código Penal, mujeres a favor, hombres en contra y viceversa, algunas mujeres en contra y otras a favor. Sin embargo, no hemos visto que esa pieza, que además del tema del aborto, tiene un sinnúmero de artículos los cuales mejorar para tener en República Dominicana un Código Penal realmente efectivo. Yo creo que en lo que se refiere al Código Penal y obviamente al gobierno, el Partido Revolucionario Moderno como tal, como partido, el presidente Luis Abinader, antes de ser gobierno, pues le habían prometido a la población, obviamente estaban a favor del tema de las 3 causales, sin embargo, luego ya que llegan al gobierno y se trata el tema del Código Penal, pues estos no están a favor y están en contra de la posición que ha mantenido, por ejemplo, o sea, sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana. Pero hay que destacar en este tema del Código Penal, en mi caso particular y como especialista en defensa y seguridad nacional, yo quisiera que se incluya en el Código Penal, eso es algo que yo lo he estado promoviendo en intervenciones que he tenido en diferentes medios de comunicación, que se incluya la penalización de los agentes militares y policiales que cometen una falta grave a su institución, no solo para ser tratados dentro de los tribunales militares y policiales, sino que se le penalice en algunos casos como traidores a la patria, teniendo una penalización grave, no solo de retirarlos de las filas militares y policiales, sino que esta labor que realizan tanto los militares como los policías sea respetada y que los mismos pues quizás tengan ya este carácter penal que los haga incluso pensar al momento de realizar cualquier acto ilícito. Al mismo tiempo también quiero agregar que se debe incluir en el Código Penal también la penalización de aquellos ciudadanos, una penalización pues un poco más grave de la que ya existe, para aquellos ciudadanos que cometen una falta tanto a los policías como a los militares, porque si bien es cierto que en un comentario que yo hacía en días anteriores, tú no puedes pedir seguridad, tú no puedes pedir que una persona te cuide al ente que debe de cuidarte si tú obviamente no lo respetas. Los policías, que es la parte incluso que se ve más vulnerada porque son los que tienen más contacto con la población, son los encargados de garantizar la seguridad interior, son tan irrespetados que están desmoralizados. O sea, lo que quiero explicar con esto es que ellos, cuando digo desmoralizados e irrespetados, es que ellos no actúan con la autoridad que tienen con los ciudadanos, o sea, el papel que ellos deben de asumir, porque ellos ya se comportan como unos ciudadanos más. Ellos sienten que los ciudadanos, cuando le faltan, ellos en vez de quizás retroceder y someterlos. Y sopesar la situación primero, porque Claro. esa es la gran dificultad de algunos de los miembros de la Policía Nacional, que no sopesan la situación antes de actuar de la forma que cualquier ciudadano lo haría, y no pueden actuar así porque se supone que para eso le dieron un entrenamiento y deberían de ser más civilizados que la misma ciudadanía de a pie, que a veces es quien la agrede. Ellos deben de entender que no son iguales. Exacto. Es el hecho de que ellos ya, como son irrespetados y ellos también muchos no tienen la gran educación, lo que hacen es que se comportan igual que en ciudadanos, se cualquierizan y comienzan y agreden a los ciudadanos, se pelean, sin saber que ellos tienen una posición, un uniforme que tienen que respetar, y que en vez incluso de ellos poner dime y direte o irse a las trompadas o a golpes con los ciudadanos, tienen que retroceder. Sí, y si el ciudadano está en una también falta, diciendo que eso debería estar incluido en el Código Penal. claro, Hay sanciones, pero mínimas. son mínimas lamentablemente, pero hay sanciones, sí, pero eso no debería Se estar debe de en el aumentar Código la Penal, pena. eso debería estar en las escuelas, porque aquí Claro. en las escuelas hay que dar esa formación de Sobre que usted debe todo. de respetar las autoridades, para bien o para mal debe Claro respetar que las sí. Bueno, autoridades. es que desde ahí empieza el tema de la moral y cívica, que debe arrancar, señores se está impartiendo, independientes. Perdonela, se está impartiendo porque la es que moral y eso- cívica. Mira, inclusive, lo que vemos ahora mismo en los medios, lo que se viraliza, es cómo el ciudadano agrede a la policía. Eso es lo que estamos nosotros viendo. Y cómo inclusive la masa apoya esa agresión. Entonces, a nosotros nos debe alertar y tener el Código Penal como una pieza que de verdad obre para el porvenir. El tema del Código Penal para mí es alarmante de que todavía no lo tengamos.
vimos cómo separaron los diputados de la bancada PLDista para presionar al gobierno por la supuesta persecución que se tenía en contra de ellos en cuanto a los casos de corrupción que están siendo vinculados muchos de sus dirigentes y altos líderes. Entonces yo entiendo, señores, que no se pueden agarrar del tema de las tres causales. Aquí la mayoría del pueblo está de acuerdo con que no estén esas tres causales en el código, entonces seguir dando puntapiés a un código que todos necesitamos y reclamamos, señores, eso no es justo para el país. Lo que pasa es que la salida del código penal, del tema de las tres causales, también sería dar pie de amigo a que no se debate en la República nunca el tema necesario de discusión, que es el tema de esas personas que han sido afectadas, ya sea por violaciones o que la madre quizás esté en peligro de perder su vida y quizás por ese paso la vida de su hijo, y muchas de las personas que inclusive han sido las que sometieron este artículo dentro del proyecto de ley de código de reforma al Código Penal estarían en total desacuerdo de que puedan ser excluidas para tratarse en una ley aparte al Código Penal, porque de ahí todos sabemos cómo son las autoridades y ya se ha explicado en diversas ocasiones que la mayoría del Congreso está en contra de esas tres causales y eso daría pie de amigo a que el tema se quede olvidado. Sin embargo, es necesario también apuntar que hay demasiadas cosas que dentro de esa reforma al Código Penal, que muchas veces quieren decir que las grandes discusiones se dan por el tema del aborto, no es así. Ahí vimos al PLD cómo se salió para sus intereses particulares, pero no tan solo el PLD se salió para sus intereses particulares, ahí el PRM también puso sus trabas por intentar querer reducir las penas para los casos de corrupción y que los casos de corrupción actuales puedan prescribir, y eso no puede ser. Esa es una situación que hay que entrar en mucho debate también, y si así es que se va a quedar el Código Penal porque quieren someter eso y no se le va a dar, pues que se quede 10 veces. Mira, lo que yo del Código Penal veo incluso negativo, y sobre todo lo veo incluso no tanto del código, sino la posición de tantos legisladores que los veo ser o decir que tienen cierta preferencia religiosa, espiritualidad, en lo que se refiere a ellos moralmente y en lo que le han planteado a sus ciudadanos. Sin embargo, en lo que se refiere al Código Penal, estos han asumido posiciones de su partido, que dentro de lo político lógicamente es lo propio, pero lo que yo digo es, ¿cómo es que moralmente usted tiene una creencia es religiosa y usted, en lo que se refiere a su ejercicio profesional, usted tiene otra? Digo porque veo legisladores que muchos son protestantes, cristianos protestantes, otros son cristianos católicos que dicen ser practicantes y están a favor de las tres causales, simplemente porque su partido político obviamente está a favor de las tres causales, y yo lo digo incluso porque en mi caso particular yo soy cristiana protestante y estoy en desacuerdo con las tres causales, independiente de que cualquier institución, cualquier partido político al que yo pertenezca esté de acuerdo o no con las tres causales, porque señores, los legisladores olvidan que la gente los elige a ellos más que al partido, los elige a ellos como persona por su convicción, y lo que usted dice que es, usted debe de mantenerlo, porque es como que simplemente prostituyen su posición. Pero hay que ver también cuáles fueron las promesas que realizaron esos candidatos políticos mientras estaban en periodo de campaña antes de ser electos al Congreso Nacional, porque vamos a recordar que ese era uno de los temas más eufóricos, el tema del aborto, y que más puntos ganaba y también hacía perder en ciertos panoramas. Entonces hay que evaluar con qué estaba de acuerdo su candidato a la Cámara de Diputados o al Senado de la República previo a meterse ahí y ahora no querer resolver este tema, que es mucha agua de beber. Mira, Sena, y hay algo importante que tienen que entender los legisladores. Usted no puede presionar por sus intereses personales. Usted, estas piezas jurídicas son para el porvenir y son para todos. Entonces usted no puede venir a guerras personales y particulares, venir a meterlas aquí, porque miren, independientemente de que se tengan ciertas cosas que no están muy claras con ciertos artículos, pero la mayoría está de acuerdo con que este código se apruebe, la mayoría.
aunque hay algunos que pueden haber Hay algunos temas de penalización. de temas de penalización que usted no puede, Violación a menores de edad, violación a mujeres, feminicidio. Ahí hay demasiados temas súper importantes como para que este Código Penal se estanque por disparate, vamos a decirlo así. Porque son por cosas minúsculas y que a veces no van a generar los grandes cambios. Claro. Las grandes estadísticas que han llegado a afianzar algunos de los pasos que se vayan a modificar o algunos de los artículos que se vayan a modificar en el Código Penal no son los grandes temas de discusión, ni siquiera en los medios de comunicación, y eso da pena y vergüenza.